Muy buenas tardes, gracias, Gabriel García Márquez, por tu tiempo, tu disposición, tu voluntad amable para participar hoy con nosotros en este día jueves 21 de mayo 2026. Desde luego, gracias a nuestros amigos invitados que ya se conectaron en el contexto, en el marco de esta conferencia, el estudio del derecho en conventos franciscanos, para lo cual me permitiré dar lectura a la semblanza de Gabriel García Márquez, quien es alumno becado por investigación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. También es asistente en investigación del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla. Sus intereses centrales son el desarrollo de las ideas jurídicas en la Nueva España y el escolasticismo novohispano. Debo añadir que eh, extiendo y externo mi reconocimiento a Gabriel porque le conocí el viernes 17 de abril precisamente en la Biblioteca Salvador Cruz Montalvo, que me corrija, pero es la sede del Consejo de la Crónica de la Ciudad de Puebla, desarrollando una labor trascendental, muy importante. Mi reconocimiento pleno, Gabriel, y en consecuencia logramos vincularnos para hoy. Y Gabriel, gracias nuevamente, agradecemos a nombre de Opción Ciudadana Puebla tu tiempo y adelante con tu amable intervención. Muchísimas gracias. Voy a minimizar la pantalla. Entonces, pues quisiera igual extender mis agradecimientos al colectivo, porque pues, siento que es una labor bastante valiosa la que están haciendo con la difusión de la cultura y en general de las iniciativas ciudadanas. El tema que voy a abordar esta ocasión se llama Monarquía Seráfica y pues precisamente es un título un poco romántico a lo que es el objeto de la conferencia principal, que es dar cuenta del estudio que existía en los conventos franciscanos, ¿no? Precisamente el subtítulo es Fuentes jurídicas en conventos franciscanos y el tema al que nos vamos a acotar va a ser a la provincia del Santo Evangelio, que más adelante explicaré. Sin embargo, la propia imagen con la que he iniciado esta diapositiva, pues es bastante simbólica, ¿no? Es decir, cómo a través del estudio del derecho, cómo a través de las cuestiones jurídicas y su reflexión en el interior de los conventos o casas de estudio, como se les conocía, se constituye en el imaginario social de la Nueva España del siglo XVII y XVIII particularmente, esta idea de una monarquía, que es la monarquía hispánica, a la cual está subyugada la Nueva España, pero una monarquía que es seráfica, es decir, franciscana, ¿no? El padre seráfico, San Francisco, y por eso pongo esta imagen, ¿no? Aquí en la parte inferior se encuentra San Francisco sosteniendo los tres orbes, que son las tres órdenes de San Francisco, que es los terciarios, los capuchinos y los hermanos descalzos, que son los franciscanos propiamente. Y por encima de él, pues, ¿quién está? La Virgen de Guadalupe, y que es este ícono clásico de la iconografía novohispana que representa ese anhelo patriótico que existía en los primeros novohispanos, que se sienten un poco diferentes de lo que era de lo que era la península ibérica, ¿no? Entonces, pasando al siguiente diapositiva, me gustaría presentar precisamente la idea, ¿no? La idea que motiva esta investigación se centra en la independencia de los franciscanos y para ello me gustaría iniciar con una frase que es bastante característica del periodo de la independencia y que tiene que ver con los franciscanos precisamente, ¿no? Entre comillas, cito, la sangre de Jesucristo no le vale a los insurgentes. Esta es una frase que está documentada en la propia bibliografía de la independencia mexicana y precisamente es una frase que expresa un fraile franciscano que se había encontrado en algún momento en Pachuca, en la península, y que está completamente a favor del ejército realista y en contra del ejército trigarante. Lo que es interesante es
es por qué esta perspectiva. ¿Por qué aquellos franciscanos que promueven esta idea de una provincia que es seráfica, de una provincia novohispana, de una provincia orgullosa de su propia territorialidad, por qué está en contra de los movimientos de emancipación? Acá lo pongo y esto es un extracto de otro artículo en donde se sustenta la idea de el alcance de los religiosos sobre los fenómenos independentistas no se ha estudiado en profundidad. Esto es una idea cierta y es una idea bastante reciente. Esta idea principal la he extraído de un artículo que se llama de mudanzas y discursos, que es la independencia en las provincias de Jalisco y las vivencias que tienen los franciscanos en esa región. Entonces, efectivamente, ¿no? El alcance que han tenido los religiosos no se ha estudiado en su totalidad. Se ha estudiado parcialmente el papel de los religiosos que eran bastante poderosos, ¿no? Los obispos, los arzobispos, que era la participación que tenían estos actores en el fenómeno independentista y cómo a través de su poder, que era mucho, siendo un obispo, siendo un arzobispo, y cómo influyeron en la independencia y sus resultados. Sin embargo, es muy escaso encontrar un trabajo que aborde la perspectiva sobre las órdenes religiosas. Por órdenes religiosas, pensemos en franciscanos, dominicos, jesuitas. Bueno, los jesuitas ya habían sido expulsos, pero incluso desde esa perspectiva podríamos pensar cómo es que las órdenes religiosas que tienen una narrativa desde que van llegando a la Nueva España en el siglo XVI y XVII, cómo van consolidando estas ideas y posiciones institucionales de frente a la independencia. Para ello es muy importante ir en retrospectiva y precisamente parto de una consecuencia social, una perspectiva en donde los franciscanos sustentan las ideas realistas y no las ideas de emancipación. Es decir, esta consecuencia social debe de tener un origen. Y su origen, al menos en el estudio bibliográfico que yo he hecho, se demuestra con el estudio del derecho. No puede haber ideas sin antes una lectura de los libros, ¿no? No puede haber un posicionamiento sin antes tener esta idea de dónde surge lo que yo creo, de dónde surge lo que yo voy a pensar. Y por eso hay que regresar al estudio del derecho en los conventos novohispanos. En el caso de los franciscanos, me gustaría poner un poco de contexto, ¿no? Lo pongo como recompensas por el bienestar público. La perspectiva que he planteado es en el siglo XIX, principios, durante la emancipación, durante estos tiempos de los tratados, de la guerra civil, todo esto de las Cortes de Cádiz. Pero pensemos cómo estaban los franciscanos en el siglo XVIII. A diferencia de los jesuitas, que es la imagen que les he puesto, la de la famosa expulsión de 1767, los franciscanos viven un escenario completamente diferente que no es el de la marginalización al que se ven obligados los jesuitas. Pongo, porque esto es lo que yo he encontrado en mis investigaciones, tres fechas claves en el siglo XVIII. En 1767 se da lo que es la expulsión jesuita y curiosamente, cuando inicia la repartición administrativa, la corona, en ese momento Carlos III todavía se encuentra en el poder, determina que la única forma de dividir los bienes debía ser en pro del bienestar público. Pero ¿cómo vamos a alcanzar ese bienestar público? Por un lado, el Estado tenía que adquirir la totalidad de esos bienes, de haciendas, de bibliotecas, de colegios, de huertos, de casas, de todo lo que le producía riqueza a los jesuitas novohispanos, lo absorbe el Estado, pero el Estado no puede administrar la totalidad de estos bienes porque son demasiados. Entonces, ¿qué decide hacer el Estado? Repartir y reparte de conformidad a los logros que han hecho los siervos de la corona. Por un lado, se encuentran los administradores, los miembros del poder real, pero por otro lado están las órdenes religiosas. Y en esa repartición de bastantes bienes y de haciendas y de dinero y de libros, uno de los que se ven más beneficiados después del propio Estado son los franciscanos. Los franciscanos toman posesión de muchas casas, de muchos colegios. ¿Y esto qué significa? Aparte de que es una recompensa por
la labor que los franciscanos venían haciendo, de lo cual hablaré más adelante, se trata de una recompensa económica, que de un día para otro una orden que de por sí ya tiene bastante dinero y bastante poder reciba todos los bienes o la mayoría de bienes que eran de los jesuitas, pues aumenta de forma inimaginable el Bueno, capital que van a tener, ¿no? Entonces, para 1767 sí se ven expulsos los jesuitas, pero también los franciscanos se ven eh, amasando una mayor riqueza. Pero esto no significa que simplemente ahí se quedó esa riqueza. Los franciscanos fueron los que, tan pronto como salen los jesuitas, tienen que ir al norte, tienen que expandir lo que son las misiones, tienen que expandir esta labor misional que se ve interrumpida porque los jesuitas ya no están. Ahora, 1729 es una segunda fecha que he identificado y que es crucial, porque en 1729, y ya empezamos a ir hacia el tema del cual vamos a hablar de manera central, ocurre una subvención de obras en masa. ¿Y a esto qué me refiero? Los franciscanos en 1729 mandan a hacer reimpresiones masivas, pero masivas en exceso, de obras ilustres que curiosamente posicionan de manera política y estratégica en la sociedad novohispana para hacer dos cosas: promocionarse y vender una propaganda e ideología que sea beneficiosa a la corona. Particularmente he ubicado dos obras. La primera se llama Scotus Moralis y es un tratado que se imprime en la casa de José Bernardo de Ogal en esta fecha, 1729, y en la propia dedicatoria, el comisario general, que era la máxima autoridad que tenía pues, potestad sobre todas las provincias de América, dice que de manera muy cierta que el poderío franciscano es aquel que le da luz y que le da conocimiento y que dota de grandeza a la segunda Venecia. Y la segunda Venecia, cuando él refiere esto, habla de la Ciudad de México. Esta capital del poder, esta capital donde se concentran los actores y por lo tanto esta concentración y estos elogios que va a producir en su tratado, el Scotus Moralis de 1729, es una forma de promocionar a la orden, de asociar la riqueza intelectual con la riqueza física y material de la capital y por lo tanto de granjearse favores. Por otro lado, otra obra que apenas se identificó la semana pasada en los fondos del seminario es una obra que se llama La trompeta de Ezequiel, este famoso tratado palafoxiano que apoyó en su momento la actitud y la agresión que existió por parte de su obispado en el siglo XVII hacia los jesuitas para regularizar y fiscalizar su actuación. Lo reimprimen en 1729, pero quien financia esto no es el clero secular, no son los obispos, no son las iglesias seculares, sino que es el clero regular y concretamente los franciscanos. Entonces vemos que existe este nexo de querer constituir una política que sea agradable hacia los novohispanos, al elogiar la ciudad, al elogiar la condición novohispana, y por otro lado, que sea agradable a la corona, al elogiar y alimentar este discurso que previene que los regulares adquieran mucho poder. Pero es paradójico porque en esa promoción de ese discurso, los propios franciscanos van adquiriendo más poder político, religioso y sobre todo social. Entonces, 1767 adquieren muchísima riqueza de los jesuitas. 1729 financian bastantes obras. Y cuando hablamos de bastantes, tenemos que pensar que eran bastantes. Podríamos pensar que el Scotus Moralis, digo, no lo sabemos con certeza, pero pudo haberse dado un tiraje de 3,000, 4,000 ejemplares, lo que es bastante. Y a la fecha subsisten bastantes de estos ejemplares. Ahora, 1729 nos indica que había riqueza, pero ¿cuál es el origen de esa riqueza? En 1714, en los reales sitios de Madrid, el rey, aconsejado por el padre general de los franciscanos de Madrid, que estaba con él en la corte diariamente despachando los asuntos con el Consejo de Indias, decide
que va a liberar de los impuestos a todas las órdenes regulares que se encuentren, como lo decía, que se encuentren en condición de no poder dar porque no tienen más que dar. Obviamente, esta, este disfraz que hace con el lenguaje la corona no es para que todas las órdenes regulares, dominicos, jesuitas, ya no pagaran impuestos. Hace tan concreto y específico este instrumento, que es la Real Cédula de 1714, que logra hacer que los únicos que sean exentos de pagar impuestos y contribuciones fiscales sean los franciscanos. Pero no nada más en la Nueva España, sino que en todos los dominios donde los franciscanos estuvieran que pertenecieran a la monarquía hispánica, esta exención iba a ser aplicable. Entonces, que de un día para otro ya no pagues impuestos y luego que empieces a amasar riqueza para financiar impresos que van a apoyar el discurso de la corona, de quien ya se obtuvo muchos beneficios, y que después en 1767 adquieras muchos más beneficios por la expulsión jesuita, evidentemente demuestra este posicionamiento que se hace comprensible. ¿Por qué los franciscanos en el siglo XIX van a apoyar el discurso realista y no el de la independencia? Por todos los privilegios que tenían, por todos los beneficios económicos, por los beneficios sociales, por los beneficios que incluso Fray Francisco Morales, este famoso historiador, refiere que la orden franciscana en algún momento se utilizó como una herramienta de movilidad social, es decir, una forma de escalar, de moverse, de salir de los estatus de precariedad y avanzar hacia los estatus de riqueza. Paradójico para una orden que su discurso, y eso sí, sí es cierto, que su discurso en los sermones, en la retórica, en los tratados y en sus libros es la promoción de la pobreza. Pero por otro lado, están amasando riqueza y riqueza y riqueza. Eso es en el siglo XVIII, ¿no? Y acá lo pongo, reflejan el lento pero constante amasijo de poder público y político. Para el siglo XVIII este poder es bastante fuerte, pero ya hemos visto que esta posición que apoya a los realistas en el siglo XIX y no a la independencia, se origina por los beneficios que van a tener en el siglo XVIII, pero estos beneficios a la vez se ven impulsados por una política institucional. La política institucional a la que yo me refiero es una política que se centra en la defensa de la monarquía. Pero ¿por qué existe esta defensa de la monarquía? Aquí es donde tenemos que empezar a acercarnos ya no solo a los libros, sino al estudio de los mismos. Entonces, ahora quisiera iniciar con el antecedente. Ahora fuimos de adelante hacia atrás, ahora vamos a ir de atrás hacia adelante para encontrar el punto en común. De leyenda y patronato. Donde no hay orden, hay caos. Esta es una frase que aparece mucho en el tratado de este famoso, no recuerdo el nombre, pero era el primer escritor del tratado de la teneduría de libros, es decir, de la economía moderna, ¿no? Y acá pongo esta imagen, que es una imagen bastante simbólica. Se encuentra Carlos V, rey emperador, rey de la monarquía hispánica, emperador del imperio austrohúngaro, digo, del imperio romano germánico, y por otro lado se encuentra el Papa. Y acá lo pongo, un mundo que se regía por la ley. Así era el mundo en el siglo XVI. Todo, desde el movimiento del agua hasta la fundación y llegada de los franciscanos, fue in iure, es decir, en derecho. Y por eso pongo esta imagen que es bastante simbólica. Cómo el emperador Carlos V, este poderoso reflejo del poder imperial, de lo sacro, de lo romano, de la herencia de toda esa narrativa y de ese poder tan grande en Europa, termina por inclinarse al Papa. La respuesta es muy sencilla y se encuentra en la ley. ¿Cómo puede hacerse un rey emperador sin antes recibir el beneplácito del Papa? No es que el Papa tuviera un poder propiamente espiritual, sino que el poder que tenía era un poder jurídico. Es decir, el Papa en el siglo XVI, como este instrumento que legitimaba a cualquier cosa y cualquier instrumento ante el mundo como verdadero. Entonces, la importancia del derecho la sustento con este grabado, ¿no? El derecho es crucial. El derecho
aunque a día de hoy nos parece algo un poco más administrativo, más burocrático, en el siglo XVI, XVII y XVIII constituye la base del mundo, constituye la base y los fundamentos de todo lo que existía. No existía nada sin que antes existiera el derecho. Por eso aquí lo pongo, desde el agua, desde el propio movimiento del agua hasta la fundación de ciudades y la llegada de órdenes, todo se regía por la ley. Por eso puedo recordar lo que es las siete partidas y la famosa frase de introducción, en donde en la frase introductoria de las siete partidas se dice en su primer artículo, por así decirlo, Dios es principio y medio y final. Está en la ley. Y por eso mismo es de donde se puede extraer esta importancia del derecho. Ahora, ya vimos que existía una definición del derecho. El derecho definía el mundo y por lo tanto esta definición del mundo es bastante importante y crucial tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque en un siglo, bueno, en una etapa en donde uno no podía conocer el mundo o las cosas con la misma facilidad en la que ahora las conocemos, una forma de conocer el mundo, de conocer la realidad, era a través del derecho. Y ahora, ¿cómo vamos a conocer el mundo a través del derecho? Pues de diversas formas, porque no existía un solo derecho, no existía una sola perspectiva, no existía un solo autor. Entonces acá lo pongo en esta diapositiva, de apóstoles, predicadores y juristas. Para pensar en el derecho en el siglo XVI, XVII y XVIII, tenemos que pensar que, primero, el derecho tenía una connotación política que era proporcional a su campo de actuación. ¿A qué me refiero con esto? Digo, como a día de hoy podría seguir siendo, ¿no? No es lo mismo promover un matrimonio o un casamiento que promover un juicio de amparo administrativo. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en esos siglos. No era lo mismo establecer un testamento local en alguna villa, en alguna república lejana, que promover un recurso de fuerza, que es la figura antecedente del amparo mexicano, ¿no? Es decir, depende de lo que uno quisiera hacer con el derecho, existía un grado de política necesaria para hacer. Es decir, incluso los propios manuales del siglo XVIII que leen los franciscanos llegan a decir, o bueno, establecen fórmulas en donde ponen claramente, cuando uno quiere promover un recurso, pensemos, de apelación para no pagar impuestos, ¿a quién se le va a dirigir esta propuesta? Pues obviamente no se le va a dirigir al alcalde de barrio o a la primera autoridad que se encontrara en ese lugar. Los franciscanos son muy cuidadosos en establecer estos recursos, estas apelaciones, estos juicios, estos litigios ante autoridades del poder. No van a hablar con la autoridad inmediata, van a hablar con el Consejo de Indias, con el Consejo de Castilla e incluso dirigir propias cartas y misivas al rey. ¿Pero por qué? Porque sus actuaciones tenían que ser tan políticas y tenían intereses tan elevados que no podían dirigirlos a cualquier autoridad, tenían que directamente litigar en las grandes ligas, pensémoslo de esta manera. Ahora, ya la segunda consideración es que el mundo se definía por el derecho. Eso ya lo expliqué, ¿no? O sea, no podemos conocer el mundo sin antes conocer el derecho. No podemos conocer cuál es el poder del rey sin antes conocer cuál es el derecho que se tiene el rey, que tiene el rey, ¿no? Y en el tercer punto, la tercera consideración, hay que pensar que los franciscanos eran del mundo, pero el mundo de las gentes, de lo natural y de lo civil. Voy a explicar esta frase. Claro, los franciscanos tienen que renunciar al mundo espiritualmente, doctrinalmente. La salvación de las almas es renunciar al mundo. Pero, ¿cómo van a avanzar en esa misión si no se hacen del mundo? Y acá lo pongo. Cuando hablo del mundo de las gentes, natural y civil, es un punto bastante importante. En el siglo XVI existía un debate bastante fuerte entre los doctrinarios del derecho. Por un lado, había autores que pensaban que existía el jus gentium, el jus naturae y el jus civilis. Y por otros estaban aquellos que pensaban que solo existía el jus civilis y el jus canonci,
Lo explico brevemente. El derecho de las gentes es el derecho, pues, de las personas, luego está el derecho natural, que es este pensamiento que debemos de tener de qué es lo que Dios quiere o espera de nuestras leyes. Y finalmente el derecho civil, en el cual encuentran la causa criminal, la causa civil, los matrimonios, los testamentos. Por derecho de gentes hay que pensar un poco más en la cuestión política que tenía, ¿no? Pensemos en el jus gentium, en estas cualidades que defienden autores como Francisco de Vitoria en el siglo XVI. Pero por otro lado, están los que defienden que solo existe el derecho civil y el derecho canónico, jus civilis, jus canonci. Estos son autores que son más modernos, que se alejan un poco de esta perspectiva de lo divino y se empiezan a acercar más hacia lo que es, pues, la realidad objetiva, ¿no? No les interesa debatir sobre la naturaleza, les interesa debatir sobre lo que tiene efectos inmediatos, sobre esa concepción del mundo que pueden tener a través del derecho. Entonces ya vemos que hay estas dos vertientes, ¿no? La vertiente un poco más espiritual, un poco más del derecho de las gentes, del derecho de los pueblos, y por otro lado, la que defiende el derecho, pues en su acepción más administrativa, más civil, más de conseguir cosas a través del derecho. Entonces, los franciscanos se inclinan más por la segunda perspectiva en el siglo XVIII, pero todavía en el siglo XVI se inclinan por la primera, la del derecho de las gentes, el derecho natural y el derecho civil. Pero su eventual llegada a los reinos de Indias, a la Nueva España, es la que hace que empiecen a cambiar de esta idea. Es decir, en el siglo XVIII, pensemos otro ejemplo, los seminaristas que pertenecen al clero secular van a leer más sobre lo que es el derecho de las gentes, van a leer autores como Francisco Suárez, que es uno de los padres del derecho internacional, van a leer a Luis de Molina, todos estos autores jesuitas que todavía se preocupan por la dimensión metafísica del derecho. En cambio, los franciscanos ya para el siglo XVIII van a empezar a leer autores como Evia Bolaños, que es uno de los padres del derecho mercantil, van a leer lo que son manuales, o sea, ya no se interesan por definir el mundo metafísicamente con el derecho, se interesan por definir el mundo administrativamente con el derecho. Y ahí es donde se conectan los tres puntos. El mundo se define por el derecho, pero si el derecho tiene una connotación política que es proporcional al campo de actuación, evidentemente los franciscanos en su campo de actuación, que era grandísimo y superpoderoso, tenían que inclinarse por la visión política, no tanto por las preocupaciones del alma, de la esencia. No, no, no. Los franciscanos no se ven imbuidos en esos debates. Y por eso aquí pongo esta imagen en donde está la división, ¿no? Los dominicos y por otro lado el obispo, ¿no? O sea, lo que es el clero secular, representado por el obispo, y lo que es el clero regular, representado por los dominicos, ¿no? Digo, esta es una imagen de un tratado diferente sobre cuestiones pastorales, pero siento que ejemplifica esta idea, ¿no? Este mundo dividido por la diferente concepción del derecho. Ahora, quiero pensar, ya vamos a enfocarnos completamente en lo que es el estudio jurídico. Existía, y por si no ha quedado bastante implícito, un proyecto institucional. Un proyecto institucional donde los franciscanos tenían un interés por defender sus intereses, por defender su espiritualidad y por defender a la corona. Y este proyecto, aquí lo pongo, se dividió y se configuró en base a, primero, la política y la historia. Los franciscanos son de los pocos privilegiados en el siglo XVIII que pueden hacer sus argumentos, sus defensas, sus litigios y sus juicios con base en la historia. Es decir, todavía en el siglo XVIII, uno de los argumentos más poderosos que van a manejar los franciscanos para lograr sus privilegios jurídicos se enfocan todavía en la llegada de los primeros 12 franciscanos, en la llegada de estos primeros evangelizadores. Entonces todavía van a manejar mucho esa idea de que nosotros fuimos los primeros porque no había alguien más que pudiera hacerlo. Y como nadie más pudo, nosotros lo hicimos. Y como lo hicimos bastante bien, merecemos mucho
por haber sido los primeros. Y eso es un argumento que me parece bastante interesante que van a manejar en el siglo XVIII. Uno de los autores insignes del siglo XVIII para los franciscanos, el fraile Pedro José de Parras, incluso lo señala. Dice, nosotros somos herederos de esta vieja tradición de haber sido los primeros frailes, los primeros que hicieron todo por esta corona y que le dieron esa grandeza a la monarquía. Por lo tanto, como herederos, aunque no hayamos estado en aquellos tiempos de Fray Toribio de Benavente y todos ellos, merecemos los mismos privilegios, porque esa fue nuestra actuación institucional. No fue un solo franciscano, fuimos nosotros como franciscanos. Entonces, evidentemente, con esta historia hay una visión política, hay una visión de favores, hay una visión de deudas, hay una visión de una narrativa que trata de apoyarse en el pasado para generar más poder. Pero no hablamos del pasado de hace 10 años, de la cédula de 1714, como la he mencionado. Hablamos del pasado del siglo XVI. Todavía ese pasado que incluso en su propia bibliografía de la época lo refieren como algo místico, como algo mágico, como algo milagroso. Ahora, el segundo punto de este proyecto institucional se divide en la geografía y el poder. A mediados del semestre anterior me encontré en un congreso sobre historia franciscana y una de las conclusiones a las que llegué en ese congreso es que las vivencias por las provincias existentes no fueron iguales. Dependiendo de la ubicación geográfica que cada provincia tenía, existía una diversidad de intereses y por lo tanto de poder. No es lo mismo, porque eso quedó demostrado en ese congreso, las provincias del norte que eran poco menos privilegiadas, que se encontraban en situaciones geográficas más adversas que las provincias que se encontraban cerca de los centros administrativos. La provincia insigne es la del Santo Evangelio de México, que se encontraba distribuida en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, en todas estas regiones en donde se asentaba el poder. Entonces, teniendo el poder de cerca, existía una mayor facilidad para granjear este poder. En tercer aspecto del que quisiera hablar es de la riqueza institucional. Acá les pongo la reimpresión de uno de estos tratados que se hacen en 1729, que es Carta Pastoral y Conocimientos de la Divina Gracia, escrito por Juan de Palafox y reimpreso por Bernardo de Ogal, y quienes financian esta impresión son los franciscanos, ¿no? Es decir, existía bastante ligereza y holgadez económica para hacer este tipo de mensajes políticos. En ese entonces, la publicación de estos libros era una forma de dar un mensaje a la sociedad. Ahora, este proyecto institucional, al menos en el Santo Evangelio de México, que es la provincia en donde está actualmente Puebla, todas estas regiones, la Ciudad de México, se determina por esta idea, ¿no? Nosotros fuimos los primeros, los evangelizadores, los que hicimos grande este reino. Entonces, la actuación provincial aquí era de riqueza, poder y sobre todo mucha espiritualidad. Entonces, viendo esta idea, ya podemos entrar de lleno hacia concretamente qué estudiaban los frailes franciscanos. Los frailes franciscanos tenían una diversidad de estudios y como lo vuelve a señalar este autor Pedro José de Parras, lo dice de una manera bastante poética al iniciar su tratado. Tenemos que entender que los frailes no todos tienen que ser apóstoles, no todos tienen que ser doctores, ni todos tienen que ser predicadores, pero todos tienen que ser buenos. Con esto, Pedro José de Parras, en su tratado de 1786, me parece, abre la ventana a este mundo completamente diversificado. El proyecto institucional franciscano para conseguir poder no podía adquirirse sin antes la existencia del estudio y la diversificación. ¿Cómo vamos a promover a la provincia si no hay abogados? Pero ¿cómo vamos a extender el mensaje de San Francisco si no hay predicadores? ¿Cómo vamos a extender la educación si no hay maestros? ¿No? Este principio de la diversificación es crucial y tenemos que entender que de ahí surge esa necesidad para que existiera una diversidad de estudios en los conventos franciscanos. En los conventos franciscanos siempre, y eso era una obligación establecida, debía de haber bibliotecas para que pudieran estudiar los frailes. Depende de la ubicación, y eso es muy importante,
había bibliotecas más grandes que otras, depende de la ubicación, había intereses más cercanos a una disciplina que a otra. Por ejemplo, en las misiones y conventos alejados, el interés no era tanto promover recursos administrativos jurídicos, el interés era más bien estudiar y centrarse en lo que era la promoción de matrimonios, herencias, testamentos, todo esto, porque no había las capacidades geográficas para poder hablar de estos grandes litigios, de estos grandes juicios, ¿no? Entonces, hay que comprender que durante todo su actuar en el siglo XVI, XVII y XVIII, la provincia franciscana dividió sus intereses. Es decir, en los conventos alejados enviaban Biblias, enviaban manuales de confesión, enviaban todo esto para difundir el mensaje. Pero en los centros, conforme se van acercando más a los centros administrativos y políticos, como la Nueva España, van a surgir, bueno, la capital, pensemos la capital, van a surgir esos intereses por profundizar más y por tener un mejor acceso a la educación. Es decir, en las regiones alejadas, el interés principal era leer sobre estas cuestiones espirituales y los manuales, la confesión, todo eso. Pero ya en el centro es una cuestión de completamente discurrir sobre las ideas jurídicas. Ya no se trata simplemente de esta idea de vamos a promover a la provincia, sino que también vamos a discutir las propias ideas a las que tenemos acceso. Y con esta idea en mente es como empiezan a circular las ideas. Suena bastante redundante, pero ciertamente las ideas no circulaban sin que antes circularan los libros. Entonces, cuando comienzan a circular las ideas impresas en las regiones más importantes, circulan los grandes tratados. En el convento de Santa Bárbara, lo que actualmente conocemos como convento de San Antonio de Puebla, tenían una de las bibliotecas más extraordinarias y espléndidas que existían en la Nueva España. ¿Qué leían en esas bibliotecas? ¿Qué estudiaban en esas bibliotecas los franciscanos? Era un convento de novicios, incluso el primer santo mexicano, San Felipe de Jesús, le toca estudiar en ese convento, y ahí es donde tienen esa virtud de leer a los grandes del derecho. Precisamente acá pongo aquí en donde se ve esta manita, que leían comentarios. Esta es una imagen del tratado de Antonio Gómez, el tratado sobre el derecho civil y el derecho criminal. Ya de entrada vemos que no está ese del derecho y la justicia, no, no, del derecho civil y del derecho criminal, de las herencias, de los crímenes, de los castigos, de las penas. Y Antonio Gómez es uno de los juristas más ilustres de la Escuela de Salamanca. Esta edición del siglo XVI, creo que es de finales 1593, la comenta un fraile franciscano. Y este comentario que va haciendo el fraile franciscano, que era lector en el convento de San Antonio o Santa Bárbara, comienza a hacer esos comentarios al tratado de a quien en algún momento se le llamó como príncipe de los juristas. Es decir, un franciscano novohispano que enseñaba el derecho aquí en el convento de San Antonio, tenía la facultad y la inteligencia para discurrir las ideas del salamantino Antonio Gómez. Aquí por eso pongo esta manita en donde el fraile se ve interesado por ciertos aspectos, comienza a verse interesado por ciertas doctrinas y por ciertas ideas. Y esto no es un caso exclusivo a San Antonio. En el convento de Puebla, el de San Francisco de Puebla, en el convento de San Diego de México, en el convento grande de San Francisco y todas estas grandes sedes que estaban asentadas en las ciudades más importantes, empieza a darse este escenario. El escenario donde los propios franciscanos novohispanos, por su conocimiento y por sus intereses y por su afán de llevar a cabo este proyecto institucional, van a comentar, van a discurrir, van a discutir todas estas ideas jurídicas. Y no se tratan de análisis simples y sencillos como decir, pongan atención a este pasaje o esto significa este pasaje. Al menos en el ejemplo que les presento, el de Antonio Gómez, los comentarios que hace el lector de San Antonio es un comentario en donde comienza a hacer una glosa de los originales de Antonio Gómez y los empieza a comparar con el derecho castellano y con el derecho de Indias, citando nuevas obras, citando artículos de la recopilación, de la nueva recopilación de Indias, y eso es algo bastante valioso, porque demuestra que en los conventos franciscanos el estudio del derecho
no era solamente para promover litigios, era para comprender el mundo en su esencia más pura desde el derecho. Ahora, con lo que son los libros, quisiera también detenerme un momento. ¿Qué significan los libros, no? O sea, por un lado hablamos de los comentarios, pero también tenemos que pensar de los libros, los tratados, las grandes obras que van a leer los franciscanos y que ya les van a servir específicamente para hablar sobre la forma en la que van a promover sus recursos. Tenemos que pensar, al menos en el ejemplo que les planteo, en el gobierno de los regulares de la América, que es un tratado que escribe un fraile que es Pedro José de Parras, que viene a administrar, que viene a ocupar los altos cargos burocráticos en la Nueva España y en los territorios americanos, y que regresa a Madrid. Y en Madrid se da cuenta de y comprende de cuáles eran los grandes problemas de los que adolecía la provincia franciscana. Él, de manera sintética y de manera tajante, dice que el mayor problema que se encuentra en la Nueva España es que hay gente que es de la orden y que no sabe promover recursos jurídicos. Eso lo motiva a emitir este tratado. En el primer tomo del Gobierno de los Regulares de la América va a hablar sobre lo que es la idea de cómo se conforma la provincia, quiénes son sus autoridades, ante qué autoridades se debe de ir a caminar para promover un recurso. Por otro lado, en su segundo tomo asienta los formularios, formularios para solicitar exenciones de impuestos, para solicitar idas y regresos entre ultramar, para solicitar que pasaran sus mercancías, para solicitar todos estos trámites que no eran tan fáciles de llevar y mucho menos en la posición de la pobreza que tanto se predicaba espiritualmente, que eso siempre se predicó. Y finalmente hablamos de lo que serían los litigios. Cuando hablamos de los litigios, otra vez se liga con lo que son estos libros, estos tratados, pero pensemos, al menos esta portada que extraigo es de un libro que perteneció al acervo igual del convento de San Antonio, que se llama Manual Compendio del Regio Patronato Indiano, que tiene una función similar al del gobierno de los regulares de la América. Y esta función es promover los litigios, comprender cómo funciona el regio patronato, ante qué autoridades hay que promover nuestros intereses, de qué manera se tienen que promover y cuál es la historia que está detrás de todos estos recursos. Porque recordemos que, al menos en los tres ejemplos planteados, siempre hay un interés por regresar a la historia, a lo histórico, a lo que se hizo, a lo que no se hizo, a quienes lo hicieron, y aunque fueran en los tiempos de los romanos, esto les ayudaba a sustentar sus argumentos. Entonces, volvemos a ver cómo la concepción del mundo se constituía a través del propio estudio de las leyes. Entonces, en este tratado también me gusta destacarlo bastante porque observemos el grabado. A diferencia del primer grabado donde Carlos V se encuentra arrodillado de frente al Papa, en este grabado ya del siglo XVIII ya no se encuentra arrodillado el rey, ya se encuentra ensalzado y se encuentra enmarcado por sus dos grandes provincias, España, por un lado, y por el otro lado, las Indias. Y entre las manos de ambas está el sol, del imperio en donde nunca se ponía el sol. ¿Qué diferencia, qué transición se ha hecho ya para que pasemos de un emperador, un rey que se hinca ante el papa, a uno que está por arriba del sol? Entonces, ya como una tercera idea, tenemos que pensar cómo se da esta transición de lo que es lo espiritual y lo místico en los franciscanos hacia lo que es lo administrativo y lo jurídico. Y acá lo pongo, los regnícolas indianos contra los castellanos. Esta es una cuestión que ya abordé en un artículo que recientemente se publicó este año y precisamente habla sobre la idea de qué son los regnícolas. Los regnícolas eran los habitantes del reino, de regnícola, o sea, los habitantes del reino, pero existían, y como lo señalará este autor famosísimo del derecho novohispano, Juan Solórzano de Pereira, existían dos monarquías, la monarquía indiana y la monarquía de Castilla. Y desde esta distinción, que a la par se suma a la distinción que ya habíamos dicho entre el derecho espiritual y el derecho administrativo, comienza a hacerse una acepción discriminatoria que los franciscanos van a promover bastante. ¿Y por qué la promueven? Acá pongo dos autores que son muy importantes. Los franciscanos se ven seducidos en sus ideas jurídicas
por un autor salamantino llamado Francisco Salgado de Somoza. Francisco Salgado de Somoza es un autor que se ve inspirado por las ideas francesas y que eventualmente termina inspirando ideas muy radicales en Francia. Termina impulsando un movimiento que se llama galicanismo, que es una completa negación ya a los preceptos papales en lo que es la administración. Sí, el Papa tiene autoridad espiritual, pero hasta ahí. No tiene autoridad sobre nuestras temporalidades, sobre nuestra riqueza. Esa es la idea que termina promoviendo Salgado en Francia. Pero Salgado de Somoza, en su tratado famosísimo llamado Laberintus Creditorum Concurrendi, se empieza a alejar de esta idea espiritual del derecho. En el Laberintus, Salgado dice, hay países que están en quiebra, pero ¿cuál es el origen de esta quiebra? La quiebra es por este tipo de división entre darle poder todavía al Papa, a los religiosos, y privarnos nosotros como Estado de ese poder. Entonces, Salgado de Somoza, en su tratado, que son unos libros de tamaño folio, son libros enormes, son libros bastante extensos, termina por definir una acepción bastante clara. El Estado está por arriba de la religión. Y en esa idea es donde tenemos que aferrarnos, porque a los franciscanos les enamoró esta idea, no porque estuvieran en contra de la religión o de su propia autoridad, que era el Papa, sino porque en ese ínter en donde el Estado no podía meterse con los asuntos temporales, podía haber esa libertad económica. Y por lo tanto, las ideas de Salgado de Somoza se vuelven tan radicales que en el siglo XVIII lo terminaron prohibiendo. No se podía leer a Salgado de Somoza en la Nueva España sin que antes pudieran expurgar los libros de Salgado. Es decir, qué tan peligroso era un autor que con el derecho definía el mundo, que tenían que prohibir esa definición del mundo. Entonces los franciscanos van a leer bastante a Salgado de Somoza. En casi todas sus grandes bibliotecas, hablemos de San Diego de México, San Fernando, San Francisco de Puebla y San Antonio, van a leer a lo que es Salgado. Salgado es del siglo XVII, pero Salgado termina por inspirar a autores bastante radicales en el siglo XVIII. Y acá pongo a Beleña. Eusebio Ventura Beleña es un famoso recopilador que en su momento participó en las audiencias de México y que era castellano, termina por defender mucho a Salgado. Y en su defensa que trata de hacer a Salgado de Somoza, termina por decir, bueno, claro, claro que hay dos monarquías, la indiana y la castellana, pero una es doctrinalmente superior que otra. Y en esa doctrina superior existe una superioridad que nos es inmanente a nosotros como castellanos. Por lo tanto, lo que es de Indias, sí es de Indias, y lo que es de Castilla es de Castilla, pero los de Castilla pueden tener incidencia sobre los de Indias, porque no son tan grandes como los de Castilla. Vemos que aquí ya hay una discriminación doctrinal directa y agresiva y Salgado y Beleña son autores que también se encuentran en todas estas bibliotecas franciscanas. Con Beleña, incluso esto es bastante interesante, la suscripción de un tomo que se llamó Instituciones de Justiniano a la manera mexicana, quizás esté mal porque el título está en latín, que edita Eusebio Ventura Beleña de su conocido en Salamanca, que era Jacobo Magro y Zurita, ponen en la impresión que se hace aquí en México de esa obra en 1780, me parece, la lista de suscriptores de esta obra. Y entre los suscriptores se encuentra la Audiencia de México, el Virrey, el Colegio de Abogados, todas estas instituciones reales, pero destacando los franciscanos. Es decir, los franciscanos incluso financiaban estos tomos, estas reimpresiones, todo esto que defendía ideas de los regnícolas castellanos y no la de los regnícolas indianos. Lo que es interesante es que incluso los propios franciscanos novohispanos en el siglo XVIII se van a interesar tanto por las ideas radicales de los regnícolas castellanos que van a terminar por generar un daño irreversible, a lo que a mi parecer consta, ¿no? Cómo uno, como novohispano, va a ser negacionista de su propia libertad. No se puede, es como si actualmente dijéramos, nosotros no merecemos la soberanía. No, claro que la merecemos. Aunque estemos con nuestras ideas y nuestros autores, la merecemos porque estamos aquí y porque de una u otra forma ese discurso nos va a terminar quitando privilegios, lo que se verá en el siglo XIX. Ahora,
Pensemos en qué regnícolas indianos leían los franciscanos, porque los que les presenté, Salgado de Somoza y Ventura Beleña, son castellanos, pero los indianos, que es Suárez y Pereira, también se ve mucho esta importancia de las lecturas que hacen los franciscanos. Los franciscanos en el siglo XVI todavía van a leer autores jesuitas, a Luis de Molina, a Francisco Suárez en su famoso De Iure et Justitia, pero ya en el siglo XVII se inclinan más por Juan Solórzano Pereira. Y cuando se inclinan por Solórzano Pereira, sí empiezan a ver esa idea de la equidad entre Castilla y las Indias, pero también al empezar a leer a este autor con sus grandes tratados que son espléndidos, se les queda como idea institucional que existían dos monarquías. Y por lo tanto, como existían dos monarquías, se hacen susceptibles de las ideas de Ventura Beleña, en donde, claro, existen dos monarquías, pero no todas son tan buenas en calidad ni en ideas. Entonces vemos que los franciscanos, con su propio estudio jurídico, terminan por definir acepciones discriminatorias del derecho. Entonces, es curioso ver cómo franciscanos que son ilustres, que se interesan por defender a su provincia, que se interesan por promover litigios, terminan por darle más poder a la corona. En la propia persecución y consecución de esos objetivos fiscales y de poder, terminan por hacer más estrecho la distinción que existía entre los indianos y los castellanos. Y eso constituye un poder bastante grande para la corona, pero a la vez consecuencias bastante graves para sus habitantes. ¿Por qué se da la expulsión jesuita? Porque existía un discurso del jansenismo, que es este autor jansenio, que se ve más apoyado por autores italianos, alemanes, pero que también se ven inspirados por Salgado de Somoza. Es decir, es un círculo vicioso en donde el poder y el anhelo del poder termina por alimentar la potestad del rey. Y si aumentan los privilegios, aumenta la potestad del rey y aumenta y termina por hacerse una inequidad entre las Indias y entre Castilla. Entonces, con esta idea vemos que los propios franciscanos, con su estudio, con sus intereses, con los libros que leían, con los libros que imprimían y con todo lo que promovían, terminan por alimentar este círculo vicioso. Entonces, aquí pongo la frase conclusiva del tratado de este famoso fraile Pedro José de Parras, que dice, debemos de extender esto a otros privilegios dimanados de, ajá, dice, debemos extenderla a otros dimanados de esta suprema regalía para sus ministros y que obra aquella admiración en todo el orbe. Su majestad hizo conducir a sus expensas a un asombroso número de obreros que generaron aquella frondosa villa de la Santa Iglesia. Esta frase me encanta porque Pedro José de Parras lo dice, gracias a los obreros, que somos nosotros, que hemos promovido este derecho castellano en favor del rey, la iglesia se vio engrandecida y el monarca también se vio engrandecido. Y como el monarca se ve engrandecido, nosotros tenemos que agradecerle tanto, pero él también tiene que agradecernos mucho lo que hemos hecho. Y aquí vemos la idea de uno de los tratados que también es muy relevante en el siglo XVIII, que es el Manual Compendio de Rivadeneira y Barrientos, y en este manual, que también leían los franciscanos, al cual también estaban suscritos, vemos ya la diferencia entre los grabados. ¿Quién está sentado? ¿Quién es dócil y quién subyuga su autoridad ante el que está de pie? El Papa. El Papa que aquí tiene barba, que aquí lo hacen ver como una representación del poder papal y no como el Papa de ese momento, está sentado obedeciendo. ¿Y ante quién obedece? Ante el rey. Ante el rey, que si pueden ver y apreciar la figura, es el mismo rey que con anterioridad, ya no puedo regresar así, que con anterioridad está por arriba del sol. Entonces vemos esa diferencia entre este primer rey, Carlos V, emperador, que todavía se arrodilla ante el Papa para recibir su bendición y su venia, para pasar a un rey que está por arriba del sol y para finalmente llegar a un rey que está por arriba del Papa. Y si el Papa es la autoridad divina, ¿no será entonces que él está por arriba de Dios? Esta idea no se puede discutir
o razonar hasta que tengamos una comprensión mucho más clara de qué veían los franciscanos. Pero la idea ya se empieza a ver y a vislumbrar hacia dónde iban. Entonces, para que en el siglo XIX un franciscano pudiera decir que la sangre de Cristo no le valiera a los insurgentes, tuvo que pasar un proceso de educación, de estudio, de definición de acepciones discriminatorias y sobre todo una persecución hambrienta, pero justificada del poder. Que el poder no lo perseguían en pro de amasar fortuna terrenal simplemente, sino de engrandecer a su provincia y a la efigie de San Francisco, que promovía la pobreza. Pero bueno, evidentemente quedó claro que gracias a su majestad, gracias al Papa, llegaron numerosos obreros que hicieron venia y grandes cosas en la frondosa villa de la Nueva España. Entonces, gracias. Al contrario, Gabriel, gracias a ti por tu gran exposición, gran disquisición. Eh, ¿Puedo dejar de compartir pantalla? Ah, yo, ¿verdad? Tengo que Ya, dejar. listo. Muy bien. Gracias, Gabriel, desde luego por tus comentarios, tu exposición ampliamente ilustrada. Ya recordaba yo, nos conocimos el viernes 17 de abril en el contexto de un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad, que claramente para académicos como el doctor Jesús Márquez Carrillo habla de un proceso fundacional, que me corrijas, pero por la pérdida de los libros uno y 2, ¿no? Existe esa inconsistencia, las fechas 1530, 31. Y volviendo a tu temática exposición de hoy, me permito dar lectura a los mensajes, pero antes me permito, para darle dinamismo, ejercitar un proceso de educación permanente donde aprendemos unos de otros, eh, y donde muchas veces en este proceso de educación se derriban, se desmontan mitos, prejuicios, eh, quizás datos inconsistentes, pero para lo cual es necesario un proceso de generación de dialéctica con un espíritu de transgresión, de cuestionamiento y de reflexión, para lo cual solicito amablemente para quienes deseen participar, hacer uso de la voz, lo puedan manifestar con mano física o mano virtual y en consecuencia enlistar el orden de intervenciones, insisto, con mano física o mano virtual y poder escuchar a los asistentes. En el chat comenta, bueno, desde luego le envía saludos el maestro Alfonso Jiménez desde Tepeaca, que también nos acompaña el doctor Ricardo Acuña Quesada, buen amigo allá de Tepeaca. Eh, Pregunta el maestro Raúl Carvajal si la segunda Venecia es Venezuela. Bueno, es una pregunta que extiende. Sigue nuestra amiga Carmen Castillo, que si los franciscanos eran una falacia de pobreza. Desde luego le saluda, te saluda Gabriel. Eduardo Ruiz Ortiz, bueno, como este ejercicio de discusión que depende del tipo de voto que hayan hecho la congregación religiosa. Eduardo tiene entendido que los franciscanos hacen voto de pobreza. Y finalmente Carmen Castillo vuelve a comentar que Luca Pacioli fue quien dio origen a la contabilidad. Gabriel, creo que al inicio hacía falta ese dato. Gabriel, mientras enlistan intervenciones, amablemente de los asistentes con mano física o mano virtual, lo suplico. De los comentarios que me permití leer, me parece dos preguntas. ¿Algo de tu parte que desees amablemente comentar, por favor? Sí, de hecho, estoy tratando de buscar la foto exacta porque sí la tenía en donde se hace esta cita de la Segunda Venecia. Es una forma que todavía usan los franciscanos en ese entonces, digo, y en general en el imaginario de la Nueva España, de que México era la Segunda Venecia, pero no por alguna condición particular, sino porque
como todavía la ciudad tenía los rescoldos del lago, los pasajes donde pasaba el agua, las trajineras y todo eso, pues había autores o personas que decían que era equivalente a Venecia por esta cuestión, pero no era una cuestión tan arquitectónica o histórica como en Venecia, que ahí se da por una estructura que deliberadamente los venecianos construyen sobre el agua. Aquí es diferente, ¿no? Entonces, es una mención que hace en el prólogo. O sea, no es como tal la principal anuencia del autor, que es el franciscano, defender esta posición. Simplemente es una forma de elogiar. Respecto de la segunda que vi de lo de si los franciscanos eran una falacia de pobreza. En algún momento lo presenté un tema similar con creo que el provincial, el padre guardián de aquí de San Francisco, y decía que de manera muy acertada el propio padre guardián, que no necesariamente constituía una falacia en donde negaran su propia identidad y sus propios valores, sino más bien que atrapados en una dinámica de poder, en una dinámica en donde uno tenía que defender los intereses de la orden porque era siervo de la orden, pues tenía que verse inmiscuido en estas dinámicas. O sea, aunque hubiera franciscanos que estuvieran convencidos, posiblemente también hubo aquellos que estaban en contra. Pero ¿cómo van a ir en contra de la voluntad institucional? Es decir, ¿cómo vamos a negar nuestros propios privilegios si al final de cuentas son por el bienestar de nuestros hermanos? Es decir, la pobreza siempre la predicaron, siempre la trataron de defender y no es que fueran ambiciosos, sino que simplemente eran víctimas de dinámicas de poder existentes en aquel momento. Eso creo que yo que es como de lo que se puede comentar. Muy amable, Gabriel, gracias. Me permitiré externar dos inquietudes. Insisto, es oportunidad para participar. Quien desea hacerlo con algún comentario, alguna pregunta concreta, que nutran, estimulen la participación y la deliberación pública como parte de un espacio de reflexión. Gabriel, hacia los 500 años de la fundación de la ciudad de Puebla, insisto, donde existen ciertas inconsistencias, 1530, 1531, 16 de abril, 29 de septiembre, ¿no? Con la misa que se ofrece al otro lado del río de San Francisco, pero focalizado, circunscrito territorialmente aquí en nuestra ciudad de Puebla. ¿Cómo utilizar el legado franciscano con un enfoque prospectivo de futuro, que estamos ya a menos de 5 años, para conmemorar la fundación o este proceso fundacional de nuestra ciudad de Puebla, con un enfoque sí franciscano de su legado, su obra, impacto social, y lo menciono como parte de una circulación de saberes que atinadamente lo referías. Viene a mi mente el académico Carlos Hugo Sayas González del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, que tiene un estudio también muy interesante sobre circulación de saberes de los jesuitas, pero en específico hacia los 500 años, Gabriel, hacia el quinto centenario, el legado franciscano, cómo puede materializarse, ser tangible para generar elementos de cohesión en el presente, eh, estimular, yo diría, estimular un proceso permanente de participación ciudadana para apropiarnos de nuestro futuro y no permitir que alguien nos lo imponga. Ok, es bastante invitadora a la discusión la propuesta, pero pues yo creo que, digo, el 2024 me parece, se celebró lo de los 500 años de los franciscanos, un evento que fue sumamente trascendental, a mi parecer, y que fue pues bastante ignorado. O sea, hasta cierto punto sí hubo celebraciones pastorales, sí hubo uno que otro encuentro, pero al final de cuentas hasta ahí quedó. O sea, mucha gente yo creo que no se enteró que se cumplían 500 años de presencia franciscana. Y precisamente es ahí donde veo yo que hay una necesidad de que
no tenemos que estar circunscritos tanto a la celebración de un día, a la celebración simplemente de vamos a hacer un evento magno y ya, sino que precisamente el legado franciscano como algo que es inmanente, algo que está ahí, algo que se recupera tan solo caminar en el centro, tan solo recordar todas estas labores fundacionales, pues debe de invitar a lo que sea una política de la memoria y una política de la memoria que no sea excluyente de los franciscanos, porque todavía creo yo que se asocia mucho la idea de los franciscanos con la idea religiosa. Y si bien es cierto que son una orden religiosa, tenemos que ver esa dimensión histórica, como los auténticos, a mi parecer, fundadores de la Nueva España, porque sí conquista de armas, conquista bélica, jurídica, pero al final de cuentas la conquista espiritual es la que logró amasijar el territorio novohispano. ¿Y a quién se le debe sino a los franciscanos? Entonces, ya como una propuesta más enfocada, tendríamos que pensar, por un lado, en esta política de la memoria, en ese recordatorio constante del patrimonio que nos rodea, como lo dijeron ese día en la plática que se dio en la Casa del Mendrugo, es decir, tenemos ahí los vestigios y no los vemos. Entonces es revalorizar esa presencia física que podemos apreciar y por otro lado, ya pensando yo como en mi propia idea, ¿no? Pues es la reedición de algunas obras concretas del legado franciscano. Por ejemplo, una obra que apenas revisaba el día martes, que se llama, a ver si tengo el título, Crónica de la Santa Provincia de San Diego, de 1683, me parece. Es una obra en donde está pues ese recuento que hacen los franciscanos. Me llamó mucho la atención que en esa obra, en algún punto, cuando describen sobre el convento de Santa Bárbara, dicen, este convento se asentó en un lugar que otrora tiempo se llamaba Cuetlaxcuapan. Es decir, ¿de dónde estamos sacando nuestra bibliografía actual? Que Cuetlaxcuapan, que quienes vinieron, pues de fuentes que son de franciscanos. O sea, que tendríamos que revalorizar todavía más. Creo yo que esa sería. Muy amable, Gabriel. Anoté puntualmente la obra, la crónica de la Santa Provincia. Y coincido totalmente contigo y te respaldo de manera virtual y en cada acción futura tu propuesta de política de la memoria. Gracias, Gabriel, por tu amable respuesta. ¿Algún asistente, amigo invitado desea participar? El maestro Raúl Carvajal y me parece que también Oscar Aguirre tiene alguna inquietud, algún comentario. Si es así, Oscar, con todo gusto. Eh, en el orden de intervenciones, sí, visualicé primero al maestro Raúl Carvajal, posteriormente al maestro Alfonso Jiménez Contreras. Gracias, maestros. Adelante, Sí, maestro Raúl, por favor. sí, muy buenas tardes. No tuve oportunidad de escuchar el enfoque, el alcance del derecho y cómo se diferencia la parte del canónico y el derecho en la oportunidad de ejercer el poder y puedo decir la distribución de las oportunidades que tenía cada grupo religioso. Entonces, si lo entiendo bien con lo que escuché, podría yo concluir que los franciscanos tuvieron mucha responsabilidad y que esta responsabilidad les hizo meterse en ese tipo de derecho y que otros grupos religiosos o que otras órdenes, perdón, otros órdenes se dedicaron más al derecho canónico y dejaron pasar oportunidades de trascender por no tener incluso esas bibliotecas y no tener a esos autores y poder hacer uso de esos derechos. Los franciscanos tuvieron una ventaja y otros órdenes estuvieron en desventaja. Gracias. Y con respecto a Venecia, se me escapó el comentario. Américo Vespucio cuando andaba en Venezuela dijo la pequeña Venecia. Eso fue lo que dijo, la pequeña Venecia. Gracias. Sí. Sí, para responderle,
Sí, efectivamente. Cuando hago esa distinción entre lo que es el derecho, diría yo, vamos a decirlo vulgarmente, administrativo y este derecho que por el otro lado es más espiritual, es porque sí existió esta vertiente o separación jurídica, ¿no? Se da mucho con Francisco Suárez. Francisco Suárez es un autor que en el siglo XVI, cuando empiezan a ocurrir todos estos pues, descubrimientos, nuevos cuestionamientos al derecho internacional, termina por decir, bueno, pero todavía hay que ver esa dimensión espiritual, ¿no? En cambio, muchos autores pues ya se inclinan directamente en lo que es una discusión pues propiamente jurídica, ¿no? Ya de cuáles van a ser nuestros territorios, dónde, de aquí para allá, eso es por un lado. Por otro lado, ciertamente, pues muchas órdenes no tenían ese carisma de la diversificación. Es un carisma que sí, la pobreza y todo, pero también tenían muy en mente los franciscanos ese deseo por diversificarse, porque al final de cuentas, con tantos mitos, digo, no mitos en mal sentido, sino mitos que ellos tenían como origen fundacional, pues tenían ese interés por hacer más grande a su provincia, por encauzarla incluso como la base, o sea, incluso deseando que en algún momento los franciscanos, San Francisco lograra destronar a Santo Tomás de Aquino, que es el Doctoris Universalis, me parece que le nombran. Entonces, sí, claro, existió esto, pero gracias a la diversificación y como usted lo señala bastante puntual, gracias a lo que es ¿cómo se llama? Pues la responsabilidad que tenían. Gracias a esas responsabilidades es como logran ampliar su esfera de actuación y sobre todo su esfera de intereses, ¿no? Y pues hubo otras órdenes que no estaban tan enfocadas, que de manera muy tardía ya lo hacen. Por ejemplo, la Orden de la Merced, que se encarga más de esto del auxilio, de los cautivos, de los prisioneros, la labor de los hospitales. En el siglo XVII es cuando el obispo, o digo uno de los provinciales de Michoacán, de la Orden de la Merced, dice, bueno, sí es cierto, nos hacen falta juristas. Y él funda una institución que se llama Colegio de Comendadores Juristas de San Ramón Nonato, que es uno de los santos de la Orden de la Merced. Entonces, brevemente, gracias. Muy amable, Gabriel. Gracias, profesor Raúl. Corresponde el uso de la voz al maestro Alfonso Jiménez Contreras, posteriormente Óscar Aguirre y Emanuel Bolaños. Adelante, maestro Alfonso, por favor. Buenas tardes, maestro. Mi pregunta es esta. ¿Cuántos años dura en su apogeo la orden franciscana? Porque si los primeros llegan en 1524 y hablamos hasta el siglo XVIII, ¿a poco estuvieron en su apogeo 280 años, 300 años? Gracias. Qué interesante pregunta. Sí, sí, ciertamente no hubo un apogeo de 280 años. El apogeo, diría yo, digo, lo señalé en uno de los artículos que salió este año, diría yo que empieza hasta 1714. Y digo 1714 porque es cuando se da la exención de impuestos. Es decir, pues ahí sí, eso ya demuestra que iniciaba el apogeo en 1714 porque pues ya no hay que pagar impuestos, ya mucho dinero ya les servía para ellos y diría yo, que todo el siglo XVIII más o menos, diría yo hasta como 1808 más o menos, que es cuando inician la emancipación de la Nueva España, que se da esta grandeza. Es decir, pues es en el siglo XVIII, a partir de 1714, cuando se hacen pues, los grandes retablos, los grandes conventos, o sea, cuando ya adquieren pues ese deseo arquitectónico, artístico que se ve demostrado claramente, ¿no? Sí, no fueron 280 años de esplendor, que sí estaban bien privilegiados, bien acomodados y con holgadez económica, sí, pero es hasta 1714, diría yo, y hasta eso por lo de la cédula. Gracias, Gabriel, y gracias, maestro Alfonso, por la pregunta. Corresponde el uso de la voz a Óscar Aguirre. Óscar Adolfo Aguirre, si nos apoyas, listo, ya tienes activado tu micrófono. Gracias. Pues ya me respondió lo que iba a preguntar. Eh, Aunque precisamente en el siglo XIX empiezan ya ahí incluso en Oaxaca, que está bastante lejos del centro del país, que no me imagino cómo se iban al centro del país, porque ni siquiera había carretera a Tehuacán. Pues se forma ahí a empujones no sé si era
escuela de artes y oficios o algo así, pero incluía la de jurisprudencia, donde pues algunos años después sale Juárez y el mismo Porfirio Díaz, para quien no sabe, este, también aparte de generalísimo y bueno para los tiros, pues también estudió la carrera de jurisprudencia. De hecho, se aventó un tirito electoral con... porque la Suprema Corte pues era electoral, ¿no? Así llegabas. De hecho, si llegabas a ser presidente de la Suprema Corte, salía el presidente, pues te quedabas tú como presidente de la República, como le pasó a Juárez y le pasó a Lerdo de Tejada. Bueno, incluso él pierde una elección ahí muy feo que la pierde para este tema. Entonces, no sé si llegaste a ver desde donde tus estudios qué pasó un poco ya en el siglo XIX. Sí, claro, en el siglo XIX es más complicado porque pues ya se dan muchos eventos, muchas vicisitudes, el constituyente de 1808, el de 1824, 57, leyes de reforma, todo eso, pero lo que pasa es que pues, los franciscanos al final de cuentas se terminan volviendo víctimas de sus propias acciones. Y no porque, ya vamos a vengarnos, no, sino porque por sus ideas empiezan a promover una excesiva tendencia hacia la fiscalización, hacia el control del Estado sobre la Iglesia. Entonces, pues cuando empieza este siglo XIX, al menos eso es lo que comentaban en este congreso del que ya hice mención, pues al menos en el siglo XIX en otras provincias, desconozco cómo fue en la del Santo Evangelio, pues comienzan las autoridades administrativas de la corona a exigir fiscalización. Entonces terminan derogando ciertos aspectos como la cédula de 1714, comienzan a intensificar más esta cuestión. Entonces, de un día para otro, los franciscanos tienen total libertad y de un día para otro ya no la tienen, ya tienen que empezar a fiscalizar, empiezan a reducirle sus propiedades, pues es lo que genera esta desarticulación. Y efectivamente, la palabra que se debe de usar para el siglo XIX y los franciscanos es la desarticulación, porque no se le puede llamar de otra forma. Estaban bien articulados, pero sus propias tendencias los llevan a que las autoridades los desarticulen. Y es muy curioso porque pues cuando uno desarticula algo, pues no hay tanta coherencia entre lo que ha desarmado, ¿no? Entonces muchos franciscanos en el siglo XIX empiezan a preguntarse, oh, ¿por qué estará pasando esto? Porque no entienden el origen de lo que pasó. Muy amable, Gabriel, gracias. Y Oscar, por tu pregunta. Emanuel Bolaños, nuestro amigo Emanuel, adelante, por favor. Al- Gracias, Ernesto, y felicidades y gracias por la charla, Gabriel. Eh, pues me gustó mucho más que una pregunta, quisiera hacer una aportación, sobre todo con base a lo que nos expusiste, eh, y esta lucha tan de la escuela, ¿no? De conservadores y liberales, creo que se entiende mucho más con la exposición que nos das porque pues los herederos franciscanos después de la Revolución de Independencia, pues son a los que se les combate, ¿no? Con las leyes de reforma y muchas otras guerras que hubo en torno a ello. Y creo que les pasó a los franciscanos, siglos después, algo parecido que a los templarios, ¿no? Que tuvieron una ordenanza que básicamente era hacer el ejercicio político de la Iglesia Católica de administradores de grandes bienes, ¿no? Entonces, creo que también se explica un poco la paradoja del que nace rico, pues está condenado a morir rico o más rico, ¿no? Y en este sentido también es a los que se les va a rebatir
en algún momento y es lo que termina generando revoluciones, ¿no? En los excesos que se caen gracias a esa paradoja del rico que termina muriendo todavía más rico, ¿no? Muchas gracias. Sí, qué interesante lo que acaba de plantear, como que ya vi otro camino ya para el siglo XIX, ¿no? La verdad no me había querido meter en siglo XIX porque ya es muy complicado, pero ciertamente, ¿no? Son pues sí, herederos de esa tradición, o sea, al final de cuentas estos debates como que ya se empiezan a fraguar, ¿no? Desde el siglo XVIII. Gracias. Gracias, Manuel y Gabriel. Vamos casi concluyendo. Si existiera alguna otra pregunta de algún asistente, amigo que nos acompaña, es bienvenida su pregunta, su inquietud. Gabriel, para ti, desde tu perspectiva, eh, ¿qué podemos hacer para rescatar los conventos franciscanos, al menos empezando por los situados en Puebla? Tenemos el convento de San Francisco en Boulevard 5 de Mayo, en Tecali de Herrera me parece también, ¿no? El convento que visitamos ya también hace unos años con nuestros amigos de Tepeaca, ¿no? Que también está ahí el Corral de Comedias, el más antiguo de América, al menos es lo que recuerdo yo. Pero también en San Francisco Totimehuacán, ¿no? En esta Junta Auxiliar aquí de Puebla, donde hacen una labor grupos de activistas, organizaciones, cada año que le llaman la Andanza de Muertos, con un enfoque artístico, cultural, recorridos por el interior del convento, pero sería posible desde tu perspectiva y qué podríamos hacer para profundizar este tipo de actividades, visitas a los conventos, con la academia, no academia, organizaciones sociales, y claramente dirigidos con un experto, y que fuera de carácter multidisciplinario también, ¿no? Una perspectiva histórica, jurídica, arquitectónica, artística, eh, antropológica quizás. Sí, claro, como bien dice usted, pues yo por un lado, bueno, para los que recuerden, ¿no? Cuando se abrió apenas el convento de San Francisco, lo que son las ruinas, pues fue una pugna política, fue una cuestión bastante, pues bastante fea, a mi parecer. Yo creo que por un lado, ahorita las condiciones no son tanto para dejar en manos de, vamos a exigir a nuestras autoridades gubernamentales. Es cierto, es mi opinión, ¿no? Quizás estoy un poco equivocado, pero pues precisamente para antes poder exigir hay que, pues tiene que ser una iniciativa que salga de la ciudadanía, porque hasta cierto punto lo que ocurrió en San Francisco, pues no, yo no vi particularmente que antes hubiera un influjo de la sociedad por abrir este espacio, ¿no? Es decir, es más fácil lograr políticas públicas o de toma de decisiones políticas o administrativas si antes vienen de la ciudadanía. Y como usted bien dice, el ejemplo que yo le iba a dar es el ejemplo que usted dio, el de San Francisco Totimehuacán. Hace algunos años era un basurero bastante feo pasar por ahí, pero ahorita pues ya vi que incluso abren el convento, o sea, se presta mucho a que sea desde la iniciativa ciudadana. ¿Quiénes tienen que revalorizar el legado, al menos franciscano, pensemos, la ciudadanía? Y los propios franciscanos, que al menos por parte de ellos, en algún momento platicaba con algunos, sí les interesa, pero se ven rebasados, ¿no? Al final de cuentas, pues ya no es la orden de 1767, entonces pues ya no tienen tanto ese poderío, ¿no? Creo yo que esa sería como que la idea. Muy amable, Gabriel, gracias. Emanuel Bolaños desea intervenir. Adelante, Emanuel. Emanuel, adelante con tu intervención segunda, por favor. Mientras Emanuel nos apoya activando su micrófono. Eh, Efectivamente, Gabriel, mencionabas los 500 años de presencia franciscana en Puebla en 2024. Yo creo que es obligado el visitar los conventos San Andrés Calpan,
de Huejotzingo, y hacer una labor permanente de difusión y divulgación cultural, ¿no? Para no perder esa memoria. Tú mencionaste muy bien la política de la memoria, y es obligado a hacerlo, porque el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria. Y como decía nuestro amigo el doctor Efraín Castro Morales, en paz descanse, uno de los cronistas principales de nuestra ciudad, lo importante es conservar el patrimonio, no modernizarlo. Entonces, en el presente existen y existirán, creo yo, esas contraposiciones entre conservar estrictamente el patrimonio edificado, las recomendaciones internacionales, las cartas, Carta de Atenas, Carta de Restauro, Carta de Venecia, ya que se hablaba de la Segunda Venecia. Estas recomendaciones internacionales que hemos estado impulsando que se vuelvan ley, que el ordenamiento jurídico poblano las considere al momento de realizar intervenciones. Son muy claras las cartas, son de libre consulta, de observancia general, cualquiera las puede buscar en internet, pero establece la cuestión de los materiales, utilizar los materiales mismos del proceso constructivo, no alterar o modificar los elementos arquitectónicos, en fin, pero es oportuno el iniciar este robustecimiento, diría yo, de lo que refieres de una política de la memoria, bibliográfica también, ¿no, Gabriel? Eh, Ciertos elementos en nuestra ciudad que den cuenta de presencia franciscana en nuestra ciudad, que estimulen la identidad, el sentido de pertenencia, ese arraigo y de apropiación, ¿no? Yo diría de apropiamiento, para entonces poder defenderlo en el futuro, todo este vasto y elevado patrimonio edificado, histórico y bibliográfico. Emanuel, si deseas intervenir nuevamente, si es así, adelante con tu micrófono. Observo que ya no existe otra pregunta por parte de nuestros amigos que nos acompañaron hoy. Y yo quiero comentar en breve, me permitiré convocar Gabriel como ponente, nuestro ponente de hoy, y a nuestros amigos que nos acompañan a un diálogo precisamente para integrar una política de la memoria, un diálogo presencial. En breve haré llegar la convocatoria en unas semanas, y poder ir trazando una agenda pública, yo diría, una agenda pública, políticas públicas de gobierno y de Estado. Al menos las políticas de Estado son las que mayormente deben prevalecer, con ese enfoque de futuro a 20, 30, 40, 50 años, y que su concordancia precisamente tenga esa coherencia con la política de la memoria que refirió Gabriel. Reunir los textos de las órdenes, una clasificación quizás, es una labor amplia, ¿no? Sí consagrada a muchos historiadores, desde esa visión histórica de la historicidad o la historiografía, pero que en un proceso de educación permanente y de socialización debe difundirse todo ese contenido, eh, y este patrimonio bibliográfico, al menos con el que contamos en Puebla. Entonces, insisto, en breve estaré convocando un diálogo presencial, donde podamos discutir, trazar una agenda pública de política de la memoria, y con ese enfoque, insisto, a corto, mediano y largo plazo. Los estaremos convocando. Gabriel, ya no hay más interrogantes, más preguntas. Son 7:36. Gracias por tu tiempo, Gabriel, profundamente agradecidos. Por favor, que no sea la primera y última ocasión que amablemente participas con nosotros. Esperamos seguir contando con tu amabilidad, tu presencia y tu tiempo. Y agradecemos profundamente a nombre de Opción Ciudadana eh, la socialización plena de tu conocimiento, de años de estudio, y seguimos en contacto, Gabriel. Muchísimas gracias a todos los asistentes y pues le reitero bastante mis agradecimientos al colectivo y a usted, maestro. Muchísimas gracias. Gracias, al contrario, gracias a ti, Gabriel.
muy amable, estamos en contacto permanente y a todos que nos acompañaron, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Un saludo hasta Tepeaca, maestros. Buenas noches. Hasta luego, Oscar. Buenas noches, gracias. Todos,